Dios le bendiga a todos. Vamos a leer en Deuteronomio capítulo 10, versículo 1. Dice así la gloriosa palabra de Dios. En aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte y hazte un arca de madera. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os ha hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio, oh Jehová. O sea que vamos a hablar de lo que es la escritura en sí, que se necesita un documento para poder avalar algo. Digamos, para que algo tenga validez tiene que haber un documento, algo que lo avale, algo que lo certifique. Por eso creemos en la sola escritura, que la escritura es lo único divino que garantiza la verdad. La palabra de Dios dice que el hombre es mentiroso, que el hombre es pecador, por lo tanto no podemos confiar en el hombre. Por eso la palabra dice en Jeremías, maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el que confía en Jehová. Bueno, algunos llevan al extremo ese versículo, pero que hay que entender que hay algo divino y que hay algo humano o algo terrenal. Hay que entender eso. Eso es el propósito de la enseñanza. Entender que hay algo divino y que hay algo terrenal. La sabiduría que viene de lo alto es la sabiduría de Dios. Y hay una sabiduría terrenal que procede de los hombres. Entonces la escritura es lo divino. Y la escritura de los hombres es lo terrenal. Dios escribió, dice acá en la palabra, Él mismo escribió los 10 mandamientos. Entonces quiere decir que eso es palabra de Dios. Y no solamente escribió las tablas que le dio a Moisés, sino que escribió todas las escrituras por inspiración del Espíritu Santo. Él usó sus medios para escribir, que eran los profetas, que eran, en este caso, Moisés, los apóstoles, etc. Dios usó varias personas para poder escribir la Biblia. El que escribió la Biblia fue Dios. Los demás, se dice que creo que son 40 autores, digamos, o 40 secretarios, los cuales escribieron lo que el Espíritu Santo les iba inspirando. Entonces podemos ver, como dice en 24:12 y 32:16 de Éxodo, que la Escritura es una obra de Dios. Dios es el que escribió las Escrituras. Por eso es sagrada las Escrituras, por eso se llaman las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque las escribió Dios. Entonces eso es lo que se contrapone la religión, que quieren tapar la boca de Dios. ¿Por qué? Porque la religión es falsa, el catolicismo es falso. Entonces siempre se quiere atacar la Escritura, que es el testigo que testifica, valga la redundancia, que el catolicismo es falso, que las religiones son falsas. Y podemos detectar las falsas doctrinas por medio de ¿qué? Por medio de las Escrituras. Entonces vamos a leer, como leímos allí en Deuteronomio, que quién enseñó las Escrituras, o quién escribió las Escrituras, o de quién es la obra de las Escrituras, de Dios, no del hombre. Dice en Jeremías 32:44, y vamos a ver que en las mismas Escrituras, como dice que las Escrituras se contestan solas, las Escrituras necesitan ser interpretadas, necesitan ser explicadas, pero a la vez el que explica o el que interpreta necesita ser enseñado. ¿Por quién somos enseñados? Por el Espíritu Santo. Él nos ilumina el entendimiento, el corazón, la mente, y podemos comprender, podemos entender las Escrituras y las podemos interpretar, si se puede decir, las podemos explicar, porque la palabra interpretar significa explicar, declarar, ¿no? O sea, dar una explicación de lo que se dice aquí en las Escrituras. Es como un intérprete que estudia 2 idiomas, o estudia un idioma para traducirlo.
El intérprete viene a ser como un traductor, que traduce lo que otros no entienden, por medio del estudio, por medio de la iluminación del Espíritu Santo, porque el Señor Jesús dijo que el Espíritu Santo iba a venir a guiarnos. El Señor Jesús no dijo que el Papa iba a guiar a la Iglesia, que la Iglesia iba a guiar a la Iglesia. O sea, el catolicismo romano dice que la Iglesia guía a la Iglesia. ¿Cómo el cuerpo va a guiar al cuerpo? Si dicen que se dice y dice la palabra que la Iglesia es el cuerpo de Cristo, que todo cuerpo necesita una cabeza y esa cabeza está en los cielos. ¿Cómo un cuerpo va a guiar al mismo cuerpo? Es imposible. El que guía al cuerpo es la misma cabeza. A mí, yo puedo mover esta mano. ¿Y quién dio la orden de que mueva esa mano? ¿La otra mano? ¿El pie? ¿La rodilla? Etcétera. No, el que dio la orden es la cabeza. Por eso la iglesia no puede guiar a la iglesia. Ellos dicen como que la mano puede guiar a la otra mano, o el pie puede guiar al otro pie. Eso es lo que proclama el catolicismo romano, lo cual es totalmente falso. Por eso son falsos, porque son mentirosos. ¿Dónde está la verdad? En las Escrituras. Si no va a las Escrituras, nunca va a encontrar la verdad. El señor Alarcón siempre pregunta, ¿dónde está la verdad? ¿Dónde está la verdad? ¿Quién me dice la verdad? En las Escrituras. Tiene que ir simplemente a las Escrituras, pero él no quiere ir a las Escrituras, él quiere ir a los hombres. Él quiere buscar entre el basural la verdad. Quiere buscar las joyas, las perlas, los diamantes en medio de la basura. No va a encontrar nada, va a encontrar más basura y más basura. Para encontrar la perla, los diamantes, tiene que ir a la montaña, tiene que agarrar el pico, tiene que agarrar la pala, tiene que meterse, excavar, trabajar para encontrar esas perlas, esas verdades que están en la palabra de Dios, en las Escrituras. Entonces, vamos a leer aquí en Jeremías 32, 44, que nos da un testimonio, digamos, para entender que nosotros necesitamos las Escrituras. No hay nada fuera de las Escrituras. Todo está en las Escrituras. Cuando hay una herencia, hay un papelito, ¿cierto?, rectangular, hay una escritura y hay un testamento. Fuera de eso no hay nada. Las personas que quieren cobrar una herencia o son herederos tienen que estar dentro de ese testamento. Si no están dentro de ese testamento no reciben nada. Como la Iglesia Católica no está dentro de este testamento, tienen que negar todo. Entonces, vamos a leer, dice, heredades comprarán por dinero y harán escritura y la sellarán y pondrán testigos en tierra de Benjamín, en los contornos de Jerusalén, y en la ciudad de Judá, y en las ciudades de la montaña, y en la ciudad de la Cefela, y en la ciudad de Negev, porque yo haré regresar sus cautivos, dice Jehová. Entonces, Dios le estaba mandando a Jeremías a comprar un terreno, pero Dios mismo dijo que tenía que tener escritura ese terreno. Es solamente a modo de ejemplo de que Dios mismo está a favor de las Escrituras, de que tiene que haber un testamento, de que tiene que haber un documento que avale lo que uno está diciendo, digamos, en este caso en las Escrituras. Por eso somos, como se dice, solo Escritura, o sea, solamente las Escrituras, solamente el texto bíblico, no salirnos de ahí, no irnos a cuentos. Lo que está fuera de la Biblia son cuentos, son cuentos. Hay verdades, por supuesto, que hay que rescatar, porque hay verdaderos también maestros de la palabra, que en este caso, como estamos diciendo, son los que interpretan verdaderamente la palabra. Pero como dijimos anteriormente, un traductor que traduce del castellano al inglés o del inglés al castellano tiene que conocer los dos idiomas, si se puede decir. Es como que el idioma de Dios no lo entiende cualquiera, digamos, en el sentido de que usted no puede ser un intérprete si no estudia el idioma. ¿Qué queremos decir? Que hay que escudriñar las Escrituras, como dijo el Señor. Si usted no escudriña las Escrituras, nunca va a poder entender las Escrituras, ni poder interpretarlas, ni poder explicarlas. ¿Por qué? Porque así como un traductor estudia el otro idioma, si nosotros tenemos que estudiar las Escrituras para poder entender y para poder explicar, para poder interpretar las Escrituras. Algunos la interpretan bien, otros la interpretan mal. No es culpa del maestro, sino es culpa del alumno. Puede haber un excelente maestro, pero si todos los alumnos son malos o alguno es
Habrá alguno bueno por ahí que les saldrá bueno, pero el maestro no tiene la culpa que los otros no comprendan, no entiendan, no presten atención, tomen las cosas livianamente. Por eso el pueblo, el pecado de la iglesia es la desidia, digamos, la falta de interés por el estudio de la palabra, la cual el diablo se aprovecha y engaña. Engaña porque el pueblo, al no estudiar la palabra, caen en cualquier engaño. Entonces, con este versículo queremos decir que Dios está a favor de las Escrituras. Dicen los católicos por ahí que Dios no mandó a escribir. ¿Cómo no va a mandar a escribir si todo está basado en las Escrituras? El mismo Señor Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. El Señor mismo dijo que era solo Escritura, no hay otra cosa. Entonces podemos ver que el hombre para comprar bienes necesita una Escritura. Habría que preguntarle a esta gente si los que están en contra de la Escritura, o la sola Escritura, si ellos comprarían algún bien sin Escritura, un auto, una casa, etcétera, lo que compren, sin Escritura, sin papel, o sea, todo en el aire. Porque eso es el catolicismo, todo en el aire, todo palabra de hombres, por dicho nomás. Por eso es la tradición, se va pasando de boca en boca, sin papeles. Es como que una casa se va vendiendo y no hay papeles. Hasta la casita más humilde necesita papeles, o el auto más humilde necesita papeles, para testificar que es mío. Si no, es falso o robado. Muy bien, entonces vamos a Marcos, capítulo 12, Marcos 12, 12:10 dice, ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. O sea que Jesús les reprochaba que no habían leído las escrituras. O sea, los fariseos habían leído las escrituras, pero no habían profundizado, es lo que el Señor les quería decir. Ni aún esta escritura habían leído. Ya el Señor les reprochaba duramente por no profundizar en las escrituras. Y ese es el problema del pueblo de Dios, no profundizar en las escrituras. Como se puede ver en canales de YouTube, que los canales más populares son los que no profundizan en las escrituras. Son los canales que más superficialmente tratan la palabra. Y los que profundizan más en la palabra son los menos populares, digamos, se puede decir. Entonces el problema del pueblo de Dios es profundizar en las escrituras, sentarse a leer. Por eso hay que leer, hay que estudiar, hay que analizar los textos, hay que memorizar los textos, y para eso lleva un trabajo. Pero bueno, hay cristianos muy ocupados y bueno, no pueden estudiar mucho. Pero hay que leer, hay que hacer pequeños estudios, porque uno tiene ciertas dudas, la salvación se pierde, no se pierde, existe la condenación, no existe la condenación. ¿Cómo es? O sea, preguntar. Por eso el Señor, escudriñar, una de las raíces de la palabra escudriñar es preguntar, inquirir. Pregúntenle a las escrituras sobre Cristo, dijo el Señor, escudriñar las escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Ustedes me quieren conocer, vayan a la escritura, ahí me van a conocer. Entonces tenemos que ir a las escrituras. Las escrituras es la base de todo cristiano. No solamente la base, es todo. Es todo la escritura. O sea, hay ciertas denominaciones, o uno ha nacido en denominaciones o pensamientos de sus líderes, donde todo era, por ejemplo, el Espíritu Santo, donde todo era oración, donde todo era ayuno, donde todo era alabanza, donde todo era canto, donde todo era danza, y éramos unos perfectos ignorantes. Después viene cualquier testigo de Jehová, mormón, lo que sea, unicitario, y daba vuelta a estos cristianos. Tenían fe, estaban llenos del Espíritu, pero estaban vacíos de conocimiento del Hijo de Dios, quien es Cristo. Y eso es lo principal, el conocimiento de quién es Cristo. Por eso Pablo dijo que aquellos que no discernían el cuerpo de Cristo, de quién era Cristo, quién había muerto en la cruz, iban a ser enjuiciados por Dios. Entonces tenían que tener un buen testimonio y saber y distinguir el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, sabiendo a quién habían creído. No cualquier Dios, no le habían creído a cualquier hombre o a un profeta, sino que el Dios encarnado,
era el que había muerto por ellos. Entonces Pablo les decía que podían venir juicios, o sea, podían estar debilitados, enfermos o muertos. Entonces Jesús les reprocha que no profundizaban en las Escrituras. Y este reproche cabe del Espíritu Santo para el pueblo de Dios, no profundizar, no conocer al Hijo de Dios. Porque es una vergüenza que venga cualquiera y avergüence a un Hijo de Dios. Por eso Pablo le decía a Timoteo, te encarezco que traza bien la palabra. ¿Para qué? Para no ser avergonzado, o sea, trazar bien la palabra con el debido respeto. Y trazar bien la palabra es ir sobre los textos. O sea que es como que uno va caminando y va apoyando los pies en los textos, no hay otra cosa. Eso es la sola escritura, caminar sobre los textos, apoyarse en los textos. Todo lo que decimos tiene que estar apoyándonos en los textos. Y eso es lo que hace todo a la inversa, hace el catolicismo romano con su gente, que no lean las escrituras, porque si algún católico lee las escrituras corre el riesgo de ser otro Lutero. Lutero, cuando empezó a leer la Biblia, se dio cuenta que la salvación era por gracia, por medio de la fe, no por obras, y abandonó el catolicismo. Entonces, el sistema romano, la jerarquía romana le tiene terror a las escrituras. Les da pánico, ve una Biblia y quieren salir corriendo. ¿Por qué? Porque se le derrumba todo su sistema religioso. Por eso le temen a las escrituras, por eso la combaten, por eso ellos están en contra de las escrituras. ¿Por qué? Porque en la escritura está la verdad, está el conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, vamos a leer Mateo 21:42. Mateo 21:42. Dice así la gloriosa palabra de Dios. Dice otra vez lo mismo, es la misma referencia. Nunca leíste en las escrituras, le reprocha Jesús. 22:29. Dice, entonces respondió Jesús y les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. O sea que Jesús era un solo escritura. No le dijo que vayan a otra escritura fuera de las escrituras. Le dijo, erráis. ¿Dónde está? ¿Cuál era el versículo? 29. Entonces respondiendo Jesús le dijo, erráis ignorando las escrituras. Hay algo que le importaba al Señor, que no ignoremos las escrituras. No ignoramos. Erráis ignorando las escrituras. O sea, le estaba reprochando la falta de estudio en la palabra de Dios. Nosotros como hijos de Dios, la característica más grande que hay es que somos solo escritura. O sea que solamente textos bíblicos y de ahí explicamos la palabra de Dios en base a los textos bíblicos. Yo tenía una biblioteca de no sé cuántos libros que fui comprando durante más de 20 años. Cada quincena me compraba un libro, y así me hice una biblioteca de tal manera que no era grande. Y cuando yo descubrí que en las escrituras estaba todo, empecé a revisar todos los libros y algunos autores a los cuales yo tenía gran estima resultaron totalmente heréticos y doctrina de demonios tenía, pero yo no me daba cuenta porque me dedicaba más a leer libros que a leer las escrituras. ¿Por qué? Porque fuimos criados en un ambiente, se puede decir, católico romano, en el sentido de que las escrituras siempre la tenían a un lado. ¿Por qué? Porque las escrituras descubren todo lo que es el falso evangelio. Por eso hay tan poco estudio en las iglesias, porque hay mucho metido de esto, de que tienen miedo que, o sea, le dan el poco valor que tienen las escrituras, ese es el punto. ¿Por qué? Porque las escrituras es como ir a una montaña, agarrar un pico y una pala y empezar a picar, a moler. Es un esfuerzo mental primero, porque hay personas que les gusta estudiar, pero la gran mayoría, calculo yo el 90%, no sé si será tan exacto, pero calculo que nos cuesta estudiar, digamos. Nos cuesta estudiar. A mí me gusta el estudio, pero nos cuesta estudiar. O sea,
Es un agotamiento mental también, es un agotamiento físico, es un agotamiento psicológico, es un verdadero trabajo estudiar la palabra. Y aunque a mí siempre me gustó estudiar y leer, siempre está la lucha, nunca alcanza, digamos, nunca nos alcanza para conocer más al Hijo de Dios. Entonces toda esa biblioteca que yo tenía la fui revisando y me di cuenta que eran totalmente errados. Yo cuando empecé a leer y a estudiar las Escrituras, responsablemente me di cuenta que por lo menos yo tiré todos los libros, los tiré toda la basura, los rompí. Los rompí y los quemé. ¿Por qué? Porque no quería que otras personas lean todas esas herejías, todas esas falsedades, pero todo eso lo descubrí en las Escrituras, leyendo las Escrituras, estudiando las Escrituras. Y me di cuenta que todos los libros se merecen todo un respeto porque hay un esfuerzo detrás del autor, pero el autor está equivocado. ¿Por qué? Porque no va a las Escrituras, va a la experiencia de los hombres. Entonces, no sirven para nada. Lo que sirve es las Escrituras, los textos, lo que nos alimenta verdaderamente. ¿Para qué? Para conocer al Hijo de Dios. Eso es lo más maravilloso y lo más grandioso que hay. Cuando usted conoce al Hijo de Dios, su hambre empieza a crecer día a día por conocer más y más al Hijo de Dios. Pero cuando no lo conoce, no le presta demasiado atención. Es como cuando uno, nos ha pasado muchas veces, hay una persona, pero de repente un día conocemos a una persona y nos damos cuenta que es una persona maravillosa, que es una persona con conocimiento, que es una persona rica, que es una persona que uno habla y se enriquece la vida. Y cada vez que habla con esa persona le transmite más de sabiduría, de entendimiento. Entonces uno quiere conocer más y más y más a esa persona. Y siendo que es una persona humana, siendo que es un hombre o una mujer cualquiera. Pero hasta que no lo conocíamos no lo queríamos conocer más. Pero el día que lo conocimos nos dimos cuenta de la abundancia que tenía. Y nos da ganas de seguir hablando con esa persona. Así pasa con el Señor Jesucristo. Muchos no buscan ni estudian la palabra porque no conocen a Jesucristo. Pero el día que se decidan en conocer a Jesucristo, van a conocer un océano profundo de maravillosas verdades que están ocultas aquí en las Escrituras. Como decimos, es como agarrar el pico y la pala y empezar a excavar en la montaña para encontrar los rubíes, para encontrar las perlas, no, pero es oro, plata, todos los minerales, y perla también en un sentido que hay que sumergirse en las profundidades de los océanos para encontrar las perlas más preciosas. Entonces, Lucas 4:21, dice: y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. O sea que todo está apoyado en las escrituras. El mismo apóstol Pablo allí dice en 1 Corintios 15 que toda la muerte, la resurrección del Señor, toda la obra de Cristo conforme a las escrituras. O sea que todo calza con todo en las escrituras. 24:27 de Lucas dice: y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Desde Moisés, siguiendo por los profetas, hablaban de Cristo. Toda la Biblia habla de Cristo. No habla de María, de Pedro, de la Iglesia Católica, no habla de ellos, no. O sea, de sus ídolos. Si habla de Pedro, habla de la verdadera iglesia, habla de María, pero el tema es Cristo, siempre es Cristo. Porque el catolicismo romano niega la sola escritura, o solamente la escritura como la máxima autoridad, porque desaparece el catolicismo. Si los católicos fueran sola escritura, desaparecería el catolicismo. ¿Por qué? Porque el catolicismo no existe en las escrituras, solamente existe en la mente idolátrica del católico. No tiene otro lugar. Y existen sus propias escrituras. Es como que ellos hicieron su propio Dios. Se inventaron su propio Dios, que es el Dios católico, el Jesucristo católico. Entonces,
Bueno, Juan 5:39, 7:38, como dice en las Escrituras, que el que cree en el Señor, el Espíritu Santo será como un río, etc. ¿En dónde se apoya el magisterio romano, la tradición y el catecismo? ¿En dónde se apoyan ellos? En palabras de hombres, por supuesto. Y la verdadera iglesia se apoya en palabra de Dios, o sea, en las Escrituras. Por eso lo que queremos recalcar que es solo la Escritura, en todo ese perímetro que es solamente las Escrituras, para tener una doctrina correcta. Cuando usted se va a la palabra de los hombres, es allí y creen en la palabra de los hombres. O sea, hay buenos maestros de la palabra y excelentes maestros, buenos maestros de la palabra, pero el maestro por excelencia es el Espíritu Santo. Usted tiene, si es iglesia del Señor, como decía el apóstol Pablo a los romanos, si es que tenéis el Espíritu Santo viene cuando hemos creído, Cristo ha perdonado todos nuestros pecados y ha venido el Espíritu Santo. Él nos va a guiar a toda la verdad. Él es el maestro, Él nos va a enseñar. Nosotros tenemos que sentarnos y escudriñar las Escrituras. Ese es nuestro trabajo, digamos, para conocerle a Él. Él dijo, ¿alguien me quiere conocer? Vaya a las Escrituras, dijo el Señor. Yo quiero conocer a Cristo, voy a las Escrituras. O sea que no dependemos de los hombres, digamos, o sea que sino que dependemos de las Escrituras. El centro de las Escrituras, digamos, el centro del cristiano son las Escrituras. Ahí está el centro, en las Escrituras. Todos vamos hacia las Escrituras. Los maestros y los que son enseñados por los maestros. Entonces, el magisterio romano se apoya en palabras de hombres. Si una casa se apoya en el barro, como dijo el Señor Jesús, esa casa se vendrá abajo. Al ser palabra de hombre es barro, y al ser barro es como la arena, es como hacer la casa sobre la arena. Vamos a leer en Hechos 8:32. Hechos 8:32. Dice el pasaje de la Escritura que leía: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, más su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Entonces, dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, de Jesucristo. O sea que todo el evangelio se apoya en las Escrituras, en lo que está en las Escrituras, no fuera de las Escrituras. Si usted, como dijo el apóstol Pablo, no penséis más allá de lo que está escrito. ¿Por qué? Porque se forman sectas cuando se va más allá de lo que está escrito, envaneciéndose los unos contra los otros, dijo el apóstol. Aprendan de nosotros, de Apolos y de mí, dijo Pablo, que nosotros vamos a las Escrituras, los dos vamos a beber de esa fuente. La única fuente donde beben las ovejas son las Escrituras. El único pastito que comen las ovejas son las Escrituras, no va a otros lugares. Los otros lugares son como, es fuerte la ilustración, pero es como el chiquero, ir al chiquero. Una oveja, por más que usted empuje una oveja para un chiquero, la oveja se va a resistir, nunca va a querer ir al chiquero, la oveja quiere ir al pasto. Pero a un chancho no necesitan empujarlo porque sale corriendo al barro. La palabra de los hombres, la tradición, los magisterios romanos es barro, es basura, no nos llama para la atención, al contrario, huimos de eso, de la palabra de los hombres. Más bien la oveja sale corriendo. Con solo sentir el ambiente, el olor que hay, la oveja sale corriendo y va en busca de los pastos frescos que lo guía su pastor, o sea, el Espíritu Santo. Él es el que me guía hacia las Escrituras, el Espíritu Santo. Por eso el Señor dijo que el Espíritu Santo, Él va a ser enviado para que guiarnos a los pastos frescos. ¿A dónde nos va a guiar? A las Escrituras. El Espíritu Santo siempre nos va a guiar a las Escrituras. Siempre, 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 siempre. Nunca a palabra de hombre, siempre a palabra de Dios, a palabra que Él mismo inspiró. Entonces Felipe le anunció, apoyándose en esta escritura de Isaías 53. Segunda de Timoteo 3:16, bueno, habla de que las escrituras fueron inspiradas por Dios.
Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Y si toda la escritura es inspirada por Dios es porque es divina. Más de eso no hay nada. Entonces, el católico y los que se oponen a la sola escritura dicen, pero ahí no dice que es solamente la única autoridad. Es la única autoridad porque es divina, porque es del cielo. Ellos no reconocen eso. Ellos creen que lo escribió Pablo. No, esto lo escribió Dios. Y al escribirle a Dios, que usó a Pablo, Pablo era un secretario que solamente escribía lo que el Espíritu Santo le inspiraba. Siempre lo hablamos. Los apóstoles y los escritores aquí en la Biblia eran simples secretarios de Dios. ¿Quién es el que dictaba? Dios. Cuando un jefe le dicta a su secretaria o a su secretario que escriba algo, lo escribe. ¿Está escribiendo el secretario o está escribiendo el jefe? El jefe está escribiendo por medio del secretario. ¿Quién escribe? El jefe escribe, pero tiene un medio. El secretario. El secretario viene a ser como la computadora o viene a ser como el bolígrafo. Simple. Usted escribe, pero tiene un medio para escribir, que es el bolígrafo o la computadora o el celular, lo que esté usando. Es simplemente un medio. Pero el que escribe es Dios. Lo que no quiere reconocer el catolicismo que el que escribe es Dios. Entonces, al escribir Dios, ¿dónde está Dios? Dios está en los cielos. ¿De dónde vino el Espíritu Santo? De los cielos. Así que es divina, la palabra es divina. Entonces nunca se puede comparar a la palabra de los hombres. Ellos la quieren poner al mismo nivel entre lo divino y lo terrenal. Dice la Biblia que lo terrenal es la sabiduría de este mundo es terrenal, animal y diabólica. O sea que nunca puede ser palabra de Dios la palabra de los hombres. O sea, como dije, hay que apartar, porque en la iglesia hay buenos maestros, hay grandes maestros de la palabra, que enseñan bien la doctrina, pero ellos no son la máxima autoridad. La máxima autoridad está siempre en las Escrituras. ¿Por qué? Porque todos los hombres somos infalibles. No hay ningún hombre que no sea infalible. Por eso tenemos que estudiar las Escrituras para llegar a un pulimiento a través de los años, para llegar a la máxima pureza, digamos, a la mayor calidad de lo que es una sana doctrina, por medio del estudio de la palabra. Por eso las denominaciones se estancan, porque se quedan solamente en lo que dijo su líder. Y ahí se quedaron enanos. ¿Por qué? Porque no van a las Escrituras, no van a la fuente, no estudian, tienen miedo de estudiar, porque tienen miedo que su denominación se ofenda, que los echen, que pierdan el trabajo, etc. Muchos eruditos dicen que no profundizan en las Escrituras, o profundizan pero no hablan lo que encontraron, por miedo a que los echen de sus trabajos. He escuchado testimonios de que tienen miedo que los echen de su trabajo. O sea, ellos escudriñan las Escrituras y descubren muchas cosas. Los eruditos, los que estudian la palabra, o los grandes maestros de la palabra, saben que la salvación no se pierde. Pero muchos, por no perder algún puesto o algún lugar, no lo enseñan. Han encontrado eso porque el estudio de la palabra de Dios nos lleva a encontrar todas esas perlas, todas esas verdades, y así muchas cosas más, como el cuerpo de Cristo, como la salvación de Judas, por ejemplo. Son cosas que se van encontrando por medio de escudriñar. Una persona puede venir con una barra de oro y van a decir, ¿cómo tenés eso? Y le van a decir, porque fui a la montaña, me pasé 30 días casi sin comer, estuve picando todos los días en la montaña y bueno, acá está el resultado. Y así sucede con la palabra de Dios. Nuestra riqueza está en la palabra de Dios. Entonces vamos a terminar con ese texto que dice, y pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Hechos capítulo 17, versículo 1.
Y Pablo, como acostumbrado, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. La única manera de poder tener una discusión es cuando uno se tiene conocimiento de algo, conocimiento de la persona de Cristo. Usted va a conocer a Dios por medio de las Escrituras. Usted puede orar mucho, pero donde está el conocimiento del Hijo de Dios es en las Escrituras. Como siempre digo, yo me crié en una iglesia donde se oraba mucho, se ayunaba, se creía en los dones, etc. Pero cuando yo empecé a conocer a Jesucristo es cuando empecé a estudiar la palabra de Dios. Siempre estudié la palabra de Dios, desde antes de conocer a Cristo. Leía la Biblia, toda mi vida leí la Biblia. Y cuando más leo me siento cada vez más pequeño y me digo, qué poco que sé, no sé prácticamente nada. Cuando más profundizo, porque uno cuando profundiza en la palabra de Dios encuentra que no hay fondo. Uno puede, es como nadar en el océano, puede nadar. Sabemos que los océanos tienen muchísimo, digamos, no sé si tiene 10, 11 kilómetros, en eso no estoy bien informado, de profundidad del océano, la parte más honda. Usted imagínese, en esa profundidad una persona que quiere nadar 11 kilómetros hacia abajo y la presión enorme que hay, porque cuando uno más profundiza en un océano o en el agua, mayor es la presión que hay, por eso no se puede ir, un ser humano no aguanta la presión que ejerce el agua sobre un cuerpo humano a tal profundidad, que de manera que hay peces que viven en las profundidades y es una oscuridad total. Y esos peces tienen, no sé si todo, pero casi todo como lucecitas y así se pueden vivir en esas profundidades. Porque son lugares muy que da miedo a cualquier cristiano. Por eso muchos tienen miedo de profundizar en las Escrituras, o sea, preguntar. Muchos tienen miedo de preguntar. ¿Por qué? Porque tienen miedo que se le caiga toda su religión. Y dice, ¿qué tal si yo pregunto si la salvación se pierde y resulta que me enseñan o me explican que la salvación no se pierde? Tienen miedo de escuchar eso, tienen miedo. Por eso muchas veces el católico tiene miedo de escuchar la verdad. Porque escuché por ahí que a un psicólogo que decía que el ser humano está preparado para un poco de verdad, pero no para toda la verdad. En el sentido que como que nosotros estamos preparados para recibir ciertas verdades. Por eso el Señor le decía, no les puedo decir todo porque no están preparados para recibir toda la verdad, sino que era paulatino, el Señor le iba revelando poco a poco todas las cosas. Aún a Pedro no se le reveló todo, a los apóstoles no se les reveló todo. Lo más importante era que conocían al Hijo de Dios, como dijo Juan, nosotros tocamos al Verbo de vida. Después Pablo fue al tercer siglo y recibió la revelación del Evangelio. Y Pedro mismo no entendía la profundidad del Evangelio. Entonces muchos tienen miedo. Pedro mismo decía que había cosas que hablaba Pablo que Pedro no las entendía o que era difícil de entender. ¿Por qué? Porque hay profundidades. Y muchos, por supuesto, siente vértigo que le digan a una persona que ha creído 20 años que la salvación se pierde y un día le dicen la salvación no se pierde. O sea, todo ese esfuerzo que hiciste está bien, pero no sumaba ni restaba a tu salvación. Las obras. Porque muchas veces se hacen las obras por interés, digamos, para ser salvo. Ese es el problema. Un hijo no tiene que hacer nada para ser hijo, simplemente es hijo. No tiene que trabajar como pasó con Adán y Eva. Cuando Dios volvió, los encontró a Adán y Eva con delantales, que simboliza que es trabajar. Un delantal, uno se pone un delantal para trabajar. Entonces Dios se ofendió, se puso mal. El Señor en el sentido, o sea, hubo un castigo para ellos y le dijo, no tienen que trabajar para ser mis hijos, ustedes son mis hijos. Es como que un padre llega del trabajo y encuentra a sus hijos trabajando y le dice, ¿qué están haciendo? Estamos trabajando para ser más hijos tuyos. Y el padre no va a entender nada. Usted va a decir, ustedes no necesitan trabajar para ser mis hijos, ustedes son mis hijos. Entonces, ese es el problema de la religión. Y habíamos dicho
Y vamos a leer este pasaje que está tremendo, que dice más adelante, dice que en el versículo 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Aún el mismísimo apóstol Pablo, los bereanos escucharon a Pablo, dice, muy solicitamente, e iban a las escrituras diariamente para constatar si lo que decía Pablo era verdad. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ser como los bereanos, que todo lo que dice un pastor, todo lo que dice un líder, todo lo que dice un maestro cristiano, es verdad. Mucho más usted se va a dar cuenta que el catolicismo es totalmente falso cuando usted estudie las escrituras. Mucha gente tiene esa confusión y dice, ¿serán salvos los católicos? Por supuesto que no son salvos porque no creen. Entonces, todo eso usted lo va descubriendo al estudiar las escrituras. Que el sacerdocio católico es falso, que el purgatorio es falso, todo eso lo descubre usted en las escrituras. Entonces se saca 1.000.000 de dudas. Entonces, muchas personas tienen miedo de que se les caiga su religión. Entonces, una persona que ha creído toda la vida que la salvación se pierde, porque es una adrenalina, digamos, saber que comete un error, y muchos no quieren dejar porque se transforma. Claro, la adrenalina produce eso en la persona como no sé cómo decir, es muy fuerte lo que se puede decir, es como que se envician a esa adrenalina de vivir al límite, es como que van por una cuerda y no pueden cometer un paso en falso porque se caen al abismo. Realmente, porque yo he vivido esa situación de llegar a la noche y decir, ¿qué tal si me muero? Y hoy me enojé, hoy no tuve un buen día, ¿qué pasa si me muero? Me voy directamente al infierno, como se dice, al lago de fuego. Y realmente era una adrenalina, porque me levantaba a las 3 de la mañana a orar, a clamar, que no está mal, pero o cualquier cristiano lo puede hacer porque tiene miedo, porque tuvo un mal día. Pero esa no es la situación es que Dios quiere que lo amemos por lo que Él es, no que hagamos las cosas por interés. O sea, hacer obras es por intereses, es una cosa que no, es como el patrón y el empleado, el amo y el esclavo, no hay ninguna relación. Otra cosa distinta es ser padre e hijo, es muy distinto. Entonces los bereanos iban a las escrituras, aún siendo Pablo, el apóstol Pablo mismísimo, quien le hablaba. Ante cualquier maestro, ante cualquier pastor, ante cualquier persona que hable de la palabra, usted tiene que ir siempre a las escrituras como los bereanos para constatar que lo que se está hablando es palabra de Dios. Pero eso lo va a hacer usted mediante el estudio de la palabra, no solamente así, solamente con leer. Usted tiene que estudiar, usted tiene que hacer sus anotaciones, usted tiene que crecer espiritualmente y perder el miedo a descubrir cosas nuevas. Así como el profeta dice que iba avanzando hasta que se iba metiendo más en las aguas. No de golpe, Dios no lo va a tirar al medio del océano para que usted se ahogue, digamos. Usted tiene que ir despacito, paso a paso, en el conocimiento. Usted tiene dudas, la salvación se pierde, no se pierde, el bautismo salva, no salva, y va estudiando de a poco y va descubriendo todas esas perlas, toda esa maravillosa, las maravillosas joyas que hay en la palabra de Dios. Entonces, el punto es que todo está en las escrituras. Todo. No hay nada fuera de las escrituras. Usted puede tener una medición si algo es verdadero o algo es falso por medio de las escrituras. El señor Alarcón, Santiago Alarcón, siempre se pregunta, ¿y yo cómo sé? Siempre está preguntando, pero es una cosa de un niño caprichoso, dame, pero no se le dice, anda a las escrituras, y no lo quiere entender. En la escritura está la verdad. ¿Por qué? Porque es un señor que le ha dado la espalda a la verdad. Todo aquel que combate la escritura le dio la espalda a la verdad, porque en las escrituras está toda la verdad, no necesitamos más
nada. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a iluminar, nos va a mostrar la sana doctrina. Y muchas personas, muchos cristianos pueden irse con el Señor sin conocer las profundidades, pero no dejan de ser cristianos. Lo importante es que hagamos el intento en pulir la doctrina. Nadie va a llegar a la perfección de una doctrina perfecta. Por supuesto que no. El único que tiene esa capacidad sería el Espíritu Santo, Dios mismo, porque Él es Dios, pero ningún ser humano llegaría a la perfección de la doctrina. Pero lo más importante es haber creído en Jesucristo, en el verdadero Cristo, aquel que salva por gracia, por medio de la fe. Eso es todo, no por obras. De ahí en más nosotros estudiamos y crecemos espiritualmente, intelectualmente, nos vamos desarrollando también, porque aprendemos muchas cosas, muchas palabras, profundizamos, crecemos. Entonces lo que queremos decir que el cristiano, el verdadero cristiano, es solo escritura, no necesita más nada. Es todo el mensaje que tiene que tener un cristiano para poder crecer. Como yo les dije, tenía una biblioteca gigante, la cual fui examinando libro por libro y me di cuenta. Dejé algunos libros para tener una guía de todas las herejías. O sea, fui buscando. Tenía de un autor, por ahí tenía 10 libros. De otro autor tenía otros 10 libros. Y así, cantidad. Por ahí un autor que me gustaba mucho, le compraba toda su colección, todos sus libros. La cual, como fui soltero, me gastaba a veces casi prácticamente el sueldo en libros. Y un día Dios me abrió los ojos y me di cuenta que el 99% de todos esos libros era pura basura doctrinal.